Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Espero que bien, viviendo con dignidad y fortaleza este tiempo difícil. Hoy el título del video es ¿Por qué soy profesor? Y se refiere al llamado, a la vocación. ¿Por qué algunas personas escuchan el llamado de Dios principalmente a ser generosos, a hacer por otros, a hacer el bien? Cuando encontramos un profesor que quiere a sus alumnos, que está comprometido con ellos, que busca hacer lo mejor posible su trabajo, que es feliz haciéndolo, decimos, este es un profesor de vocación, porque percibimos que ha escuchado el llamado y se ha identificado con ese sentido tan trascendente de la profesión docente. Les comparto que para mí no fue difícil. Dios fue cariñoso y yo diría hasta tierno, puesto que el llamado era manifiesto desde muy pequeño. Yo jugaba a ser profesor con mis hermanos. Cuando debía tomar la decisión, no tuve dudas. Decidí ser profesor. Me gradué en 1968 después de haber hecho un año de práctica profesional. En el 69 recibí el nombramiento de profesor en una escuela que hoy llamaríamos vulnerable, en un barrio pobre con muchas carencias, pero con un nombre que a mí me atrajo, Pablo de Roca, el nombre de un gran poeta chileno. Así se llamaba mi escuela, la Escuela Pablo de Roca. Ahí comencé. El director, muy joven, me permitió elegir el grado en que iba a dar clases y yo asumí un reto. Había escuchado que era muy complejo y difícil dar clases en primero de primaria en ese tiempo, porque había que enseñar a leer y escribir, había que enseñar las operaciones, porque había que enseñar a resolver problemas, eran las ideas. Yo dije, quiero aprender eso, quiero aprenderlo no en la teoría, en la práctica. Y asumí el reto. El director, encantado, eh, asumió mi decisión. Así empezó ese año escolar, con un grupo de niñas y niños, era un colegio mixto, de más o menos 6, 7 años de edad. Mi grupo, el primer año A. Bueno, en esa escuela, en ese invierno que fue muy crudo, tuvimos que vivir una experiencia muy fuerte, que afianzó mucho de lo que yo escuchaba en las prácticas profesionales, acerca de la ética profesional, acerca de el valor humano y social del docente en la sociedad, acerca del compromiso del profesor con las personas necesitadas, con sus alumnos y sus familias. Era teoría cuando lo escuchaba, pero ahí estaba ya. Y una experiencia nos graficó perfectamente lo que eso implicaba. Ese invierno fue muy crudo, hubo un temporal de lluvia y nieve y se cayeron los techos, se dieron los techos de esas casas. Y el director y nosotros decidimos que la escuela fuera un albergue. Y fuimos a rescatar a nuestros niños y a sus papás para, en los salones de clases, darles cobijo, cariño, calor, comida, medicinas, en fin, toda la atención que se requiere. No teníamos horario, trabajábamos mucho, nadie se quejaba, porque era inminente. Veíamos la tremenda necesidad, el tremendo dolor de esta gente de haber perdido lo poco y nada que tenían, la incertidumbre que se palpaba. De un día para otro, las clases de vocación y de ética profesional allí estaban.
Bueno, una experiencia fuerte, pero que hizo madurar en mí este compromiso vocacional. Logramos ayudar a esas familias, inclusive conseguimos unas casas prefabricadas que rearmaron y volvimos a la normalidad, la escuela y las familias. Proceso lector-escritor. Me motivaba mucho y me preparé, estudié, elegí materiales para eso. Fue una experiencia maravillosa. Es difícil de describir la satisfacción de un profesor cuando los alumnos muestran evidencias de que comprenden lo que leen. Es una cosa maravillosa. Sigo pensando que leer es la operación mental más potente porque implica, además, voy a usar una metáfora de estos tiempos, implica insertar en el cerebro de esos niños un hardware que les permitirá aprender el resto de su vida. Tenía en ese grupito un alumno muy aventajado, me sorprendía su curiosidad, su afán por aprender. Se llamaba Juan Carlos, no me olvido de su nombre. Un día una profesora, compañera mía, me dice, ¿te has fijado en Juan Carlos? ¿En qué? ¿Te has fijado que camina como tú? Tiene tu postura y habla como tú. No me había fijado. Lo hice los días siguientes y tenía mucha razón. Otro aprendizaje para mi vocación. Qué potente es la emulación. La necesidad de todo niño de encontrar un campeón, alguien a quien emular. Qué compromiso para el docente, ser un ejemplo. Lo aprendí en mi primer año. Tenía una alumna que se sentaba muy calladita, se sentaba en las primeras filas, Rosita, hermosa, carita de muñeca, carita redonda, pecosa, pelo rojo, colorina, chiquita. Una cara de una sonrisa muy suave permanecía en su rostro, hablaba muy poco. Un día me avisan que Rosita no había venido a clase porque se murió su papá. Yo sabía que Rosita no tenía mamá, se había muerto. Rosita perdía a su papá. Fui con el director y nos quedamos en asistir al velatorio. Qué pobreza, qué impacto. No les alcanzó el dinero para comprar un ataúd. Ahí estaba el papá de Rosita cubierto en cobijas y Rosita ahí a su lado de pie, con la mirada en el horizonte, perdida. ¿Dónde estaría Rosita en ese momento? ¿Qué estaría pensando? Se acercó una mamá de las organizadoras que siempre apoyan, que están muy unidas y que inclusive se encargaron de los gastos, de hacer una colecta y sufragar los gastos del velatorio, el funeral. ¿Qué vamos a hacer, profesor, con Rosita? Se queda solita. No pude responder, no sé. Es que se va a quedar solita, profesor. Aquí no hay ningún familiar, no ha aparecido ningún familiar, hemos tratado de buscarlos. Me fui con esa espada clavada esa noche. Me fui a casa con mamá. Cenamos. Mi mamá había criado a 7 hijos viuda. Es decir, había luchado mucho y había un costo enorme en su vida. Después de cenar le dije, mamá, te quiero conversar algo.
fíjate que ya le conté la historia a Rosita. Y mamá se interesó y me pedía detalles y cómo es la niña y descríbela. Bien, me atreví a hacerle una pregunta. Me atreví porque me costaba, ¿eh? Mi mamá era como las mamás de otras épocas. Dura y tierna. Dura y tierna. Bueno, mamá, ¿y qué tal si adoptamos a Rosita? Esperé su respuesta. Mi mamá miró acá, miró allá. Yo me imagino que las mamás calculan, ¿no?, cuando están haciendo esto y dónde y cómo, qué vamos a hacer y dónde los medios que se necesitan. Y me dice, sí, le echamos más agua al caldo. Trae la mañana. Dios proveerá. Bueno, me fui al otro día con esa ilusión. El director me llama y me dice, fíjate que te tengo una buena noticia. Apareció una tía de Rosita que lograron las mamás contactar y se la ha llevado. Yo hablé con ella, vino muy temprano para darme las gracias y pedirme los documentos de Rosita y la vi, que comprobé que tenía los medios y que estaba todo correcto y con la confianza de que Rosita va a estar en buenas manos. Ok, muy bien, gracias, director. Bueno, otra experiencia de cara ante lo que implica el corazón de un docente. El corazón de un docente que tiene que estar lleno de estas cosas. Bien, han pasado muchos años que me gradué de profesor. He sido feliz siendo profesor. He intentado siempre dejar huella, ayudar, principalmente acompañar a cada persona que tuvo necesidad de mí. En este momento quisiera agradecer y reconocer a todos los profesores que hoy tienen un reto mayúsculo, un reto muy complejo en esta pandemia. Cuando regresen a clases tendrán que dar todo el compromiso, toda la generosidad que tienen en su corazón de profesor. Les reconozco, les felicito y les animo. Y les felicito porque son profesores felices. Chao.